Hola, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Camilo Andrés Rodríguez, soy abogado de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y bienvenidos a esta charla sobre derechos, deberes y obligaciones de la CESAL. Lo primero, la charla está dividida en dos partes. La primera son los aspectos generales y competencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre las entidades sin ánimo de lucro y vamos a ver una segunda parte que tiene que ver con todo lo que son las competencias respecto al registro y la inspección, vigilancia y control que ejecutan la Alcaldía Mayor para la CESAL o el Distrito Capital para las entidades sin ánimo de lucro. Dentro de esta primera parte, vamos a comenzar con cuál es la finalidad misional que tiene el Distrito Capital con las entidades sin ánimo de lucro, para entender un poco y más adelante ir desagregando y entendiendo por qué es que se ejerce esa inspección, control y vigilancia, cuáles son los alcances y cuáles son las obligaciones que tienen las entidades una vez constituidas. Lo primero que hace el Distrito Capital es garantizar que el patrimonio se conserve. Cada uno de estos ítems que yo les voy a mostrar lo vamos a intentar explicar más adelante un poquito mejor o un poco mejor con el fin de que quede claro en esta charla. Garantizar que el patrimonio se conserve, como ustedes bien lo saben, las entidades sin ánimo de lucro son entidades que no tienen propietario y la idea del Distrito Capital o las normas que reglamentan la inspección, control y vigilancia ordenan que el distrito, como ente que supervisa y vigila las entidades sin ánimo de lucro, tiene que verificar que ese dinero que tienen las entidades sin ánimo de lucro se conserve y se invierta debidamente en el desarrollo del objeto social de las entidades. Que en lo esencial se cumpla la voluntad de los fundadores o sus asociados, que evite que las actividades que realicen estas entidades sin ánimo de lucro desvíen los fines legales, los fines sociales y los fines estatutarios que tienen cada una de esas entidades, se aparten de los fines que motivaron su creación, porque estas entidades son de naturaleza altruista, de interés general o muchas veces gremial, y buscan unos fines ya sea asociativos o unos fines altruistas de interés general, los cuales los veremos más adelante. Evitar que incumplan reiteradamente las disposiciones legales o estatutarias, esa es la segunda parte de la charla en cuanto a las obligaciones, deberes y responsabilidades, y que las normas que tengan sean contrarias al orden público, a las leyes o las actividades que realicen. Vamos a ver esto un poco más a fondo. Lo primero que tenemos que entender para hablar de las entidades sin ánimo de lucro es que en Colombia el Código Civil colombiano nos define dos tipos de entidades. Una son las personas naturales, que son todos los seres humanos. Básicamente el Código Civil en su artículo 74 lo define como son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Es decir, cualquier ser humano es una persona. Para el tema de derechos se llama persona natural. Y hay unas personas jurídicas que están definidas en el artículo 633 del mismo Código Civil, que básicamente son personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las personas naturales pueden crear unas personas ficticias que son independientes a esa persona natural. Cuando se crea esa persona jurídica, adquiere unos derechos y obligaciones y puede ser representada judicial y extrajudicialmente. Esta persona jurídica, de estas personas jurídicas, del artículo 633, eventualmente van a salir lo que llamamos las entidades sin ánimo de lucro. Ahora, el Código Civil nos trae básicamente dos tipos de personas jurídicas en su escrito. Las define en su artículo 633 como las corporaciones y las fundaciones. Para el Código Civil no hay más. Obviamente hay que entender que el Código Civil es un código que tiene casi 150 años, es un código expedido en 1873, disculpen, en el cual define estas dos figuras jurídicas como personas jurídicas para el Estado colombiano. Las fundaciones de por sí, pues son fundaciones que se manejaban en su momento de la creación de beneficencia, eran entidades que eran creadas patrimonialmente, y estaban las corporaciones que se daban más por la asociación de individuos, que tenían que ser dos o más. Sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, han definido
que justamente de esas corporaciones han salido tanto las entidades con ánimo de lucro y las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades con ánimo de lucro entendemos como las sociedades comerciales, lo que son las limitadas, las sociedades anónimas, entre otros manejadas o reguladas por el Código de Comercio. Y están las entidades sin ánimo de lucro, que si bien no tienen de pronto una legislación especial en su materia general, pero en su materia especial, que ya lo vamos a ver, si la hay, se regulan básicamente por ese Código Civil y excepcionalmente podríamos acudir al Código de Comercio. Pero lo importante de esta definición es que las corporaciones salen tanto las entidades con ánimo de lucro y las entidades sin ánimo de lucro. Teniendo claro esta definición, vamos a entender a partir de esa persona jurídica qué son entidades sin ánimo de lucro. Entonces volvemos a lo mismo de que es persona jurídica, es aquella persona capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, ser representada judicial y extrajudicialmente. Pero ¿cuál es la diferencia de esas entidades con ánimo de lucro y esas entidades sin ánimo de lucro? Las entidades con ánimo de lucro, bueno, técnicamente la doctrina, la jurisprudencia las ha definido, es que al final del ejercicio contable no hay repartición de utilidades o reparto de excedentes o beneficios como lo que pasa en las sociedades comerciales. En una sociedad comercial uno se reúne al final del ejercicio, dice, bueno, invertimos X dinero y ganamos tanto dinero de utilidades. Repartamos, esto es suyo, esto es suyo, esto es suyo. Mientras que las entidades sin ánimo de lucro no pasa lo mismo. Esas utilidades en entidades sin ánimo de lucro se refieren como excedentes. Esos excedentes tienen que ser reinvertidos dentro del objeto social. Entonces, básicamente, lo que distingue a las entidades sin ánimo de lucro de las entidades con ánimo de lucro son básicamente dos cosas importantes. Uno, que no hay repartición de utilidades. No puede haber repartición de utilidades de ninguna forma. Y segundo, que esas utilidades que son llamadas excedentes deben reinvertirse en su objeto social. Es decir, no se puede decidir que vamos a hacer una cosa diferente a lo que está en el objeto social, sino deben reinvertirse en el objeto social. Ese es el fin de las entidades sin ánimo de lucro. Como yo les decía, en Colombia hay unas entidades que se manejan por la normativa general y otras por la especial. Podemos decir que la normativa general está en el Código Civil, entendiendo que las entidades sin ánimo de lucro, como bien lo dice el artículo 636 del Código Civil, hay dos: las fundaciones de beneficencia y las corporaciones, como aclaré, que unas son con o sin ánimo de lucro. Como estamos hablando de personas jurídicas sin ánimo de lucro, la evolución del derecho, la evolución normativa, ha hecho que existan o aparezcan otro tipo de personas jurídicas que tienen ese fin sin ánimo de lucro, es decir, que al final del ejercicio no hay repartición de utilidades y que deben reinvertir ese dinero en su objeto social. Sin embargo, tienen una normativa o legislación especial. Me hago entender. La normativa general, lo que son básicamente fundaciones generales, corporaciones y asociaciones, son reguladas por el Código Civil colombiano, más o menos del artículo 633 al artículo 652. Hay otras entidades, como lo vemos acá en la diapositiva, que son entidades de ánimo de lucro como las iglesias y confesiones religiosas, fotos de empleados, sindicatos, partidos y movimientos políticos, cámaras de comercio, entre otras, la cual se manejan por una normativa especial. Esta normativa especial hace dos cosas. Uno, determina cómo es la forma de creación de estas entidades y dos, cuál es su ente de inspección, control y vigilancia. Ponemos un ejemplo. Las iglesias y confesiones religiosas, las iglesias como tal. Las iglesias como tal, por principio, son registradas, su ente de registro para nacer a la personería, para nacer a la vida jurídica, es decir, obtener su personería jurídica, lo hace el Ministerio del Interior. Pero la ley, que es la ley 133 del año 94, no estableció un ente de inspección, control de vigilancia. Están, por ejemplo, las propiedades horizontales, ley C75 del 2001, la cual también establece un ente de registro, que para el caso de Bogotá o el Distrito Capital son las alcaldías locales, las cuales registran los administradores y registran la propiedad horizontal, pero no tienen ente de inspección, control y vigilancia. Hay otras que sí, por ejemplo, las asociaciones de pensionados. Esas
son registradas en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo le ejerce inspección, control y vigilancia. Los partidos y movimientos políticos también tienen un ente de registro y un ente de inspección, control y vigilancia que es el Consejo Nacional Electoral. Los sindicatos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, los fondos de empleados, la Superintendencia de Economía Solidaria, las entidades de naturaleza cooperativa como cooperativas, precooperativas, asociaciones mutuales, la Superintendencia de Economía Solidaria les hace la inspección, control y vigilancia, pero pues son registradas en Cámara de Comercio. Hay un gran abanico de entidades que cada una tiene una norma especial, pero pues en eso no nos vamos a detener porque básicamente vamos a verificar cuáles son las que vigila el Distrito Capital y por medio de las cuales les hace inspección, vigilancia y control. Y estas son solamente dos, las fundaciones y corporaciones y asociaciones generales. Teniendo eso entendido, vamos a mirar un poco la definición de lo que es fundación para entender un poco cuál es el alcance que tiene el distrito y cuál es el alcance que tienen estas fundaciones para poder desarrollar su objeto social. La fundación, como lo dice la definición que están viendo, básicamente es el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del querer unitario de varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos. Esta primera parte define básicamente que esa persona jurídica se constituye a través de una voluntad que puede ser de una persona o más. Puede ser un solo individuo, una persona natural o una misma persona jurídica quien cree esa entidad sin ánimo de lucro llamada fundación, o pueden ser más personas. Esa voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado. Por tanto, su objeto y su naturaleza jurídica son determinados en el acto de fundación para siempre. Esto quiere decir que esa voluntad de esa persona o esas personas que constituyeron la persona jurídica fundación es irrevocable, es decir, que tanto su objeto como su naturaleza jurídica no puede ser modificable nunca. Eventualmente puede ser aclarado, porque por la evolución normativa muchas fundaciones que fueron creadas tal vez hace muchos años o en el tiempo, la norma puede que cambie o varíe. Puede haber algunas modificaciones para aclarar ese objeto social, pero su esencia, el objeto social es inmodificable. Lo mismo su naturaleza jurídica como fundación no puede ser modificable en el tiempo. El substrato de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la realización efectiva de un fin de beneficencia pública de utilidad común o de interés general. Esto quiere decir que las fundaciones, el substrato, es decir, el fin de la fundación como tal, primero es patrimonial, es decir, debe haber un dinero que se destine al cumplimiento de esos fines. Y esos fines, por ser fundación, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser unos fines altruistas de interés general. Diferente a las asociaciones y corporaciones que sus fines pueden ser más gremiales, aunque por pues, varias sentencias se ha entendido que se puede tomar cosas de una o de otra entidad, sin embargo, en su constitución y en su esencia son los que le acabo de decir, que recapitulando, uno, esa voluntad de una persona o más para construir una entidad, dos, que esa voluntad es irrevocable, tres, que es patrimonial, y por último, la cuarta es que el fundador puede reservarse atributos para que eventualmente pueda interpretar estatutos o dar alcance a los mismos. En ese sentido, el fundador puede reservarse, por ejemplo, la interpretación de normas específicas dentro de la fundación para efectos de dirimir conflictos. Si él no lo hace dentro de los estatutos, esa voluntad y todo lo que está constituido en los estatutos es irrevocable. O eventualmente se daría la interpretación a través de cómo se interpretan las normas que lo define el Código Civil. La corporación o asociación, por el contrario, es un ente jurídico que surge del acuerdo de una pluralidad de voluntades vinculadas mediante aportes en dinero, especie o actividad a la realización de un fin de beneficio social que puede contraerse a los asociados o corporados. Las corporaciones y asociaciones, a diferencia de las fundaciones, se crean por el derecho de asociación contemplada en la Constitución Política Colombiana, artículo 38. Este derecho de asociación permite que se constituyan entidades, tanto con ánimo y sin ánimo de lucro, como asociaciones y corporaciones.
Las asociaciones, a diferencia de las fundaciones, sí deben constituirse por 2 personas o más. No puede haber una constitución de una asociación o corporación por una sola persona, como sí pasa en las fundaciones. Acá debe haber 2 personas o más que permitan la constitución de esta entidad. El régimen estatutario y las decisiones fundamentales que se derivan de la toma de decisiones siempre se hacen por el sistema mayoritario. Al ser una entidad creada por el derecho de asociación, se basa no solo en ese derecho de asociación, sino en todo lo que enmarca el derecho de asociación, es decir, derecho a voz y voto, derecho a elegir y ser elegido. Es bastante democrático en el sentido de que se toma siempre por el sistema mayoritario sus decisiones. Obviamente en los estatutos, de acuerdo a la voluntad y que se tome y se registren esos estatutos, pueden tomarse quórum diferentes. Me hago entender. Por ejemplo, para reformas estatutarias podemos decir, oiga, no, para reformas estatutarias va a ser el 90% o va a ser el 80%. No necesariamente tiene que ser la mitad más uno o un sistema mayoritario del 51%. Eso puede manejarse estatutariamente. Pero lo importante de esto es que esas decisiones que tomen las entidades, corporaciones o asociaciones está basada en las voluntades vinculadas. Es decir, que ellos eventualmente, a diferencia de las fundaciones, sí podrían modificar su objeto social. Inclusive podrían mutar a otro tipo de entidad sin ánimo de lucro. Algunas diferencias que me parecen resaltables para este tipo de entidades, yo las divido básicamente en 5. Acá hay 6, pero si se dan cuenta, la tercera es básicamente lo mismo. Las fundaciones, de primera mano, como les decía, surgen de la voluntad de una persona o de varias. Las asociaciones y corporaciones, obligatoriamente y necesariamente, tienen que ser por un acuerdo de voluntades de 2 personas o más. Las 2 son para beneficios sociales, sin embargo, las fundaciones tienen que ser altruistas de interés general. Las asociaciones pueden ser inclusive más gremiales o para un grupo más selecto. Segundo, las fundaciones, como les decía, tienen que tener un patrimonio exclusivamente para su constitución. Es decir, cuando usted crea la fundación, tiene que dar un dinero para poder crearla. En la asociación o corporación no es necesario, la ley no lo exige. En la fundación sí. No dice cuánto, pero es necesario tener ese rublo o ese dinero que hay que destinar para ese patrimonio de la fundación. En las 2 no hay repartición de excedentes económicos porque las 2 están dentro de las entidades sin ánimo de lucro, que, como lo definíamos, son entidades que al final de su ejercicio económico no hay repartición de utilidades y deben reinvertir esos dineros en su objeto social. La vigencia entendida como ese periodo de duración que tienen las entidades para las fundaciones es indefinida. De manera general, la ley estableció en un decreto, que era el decreto 427 del 96, en el parágrafo del artículo primero, determinaba que para las fundaciones, lo que son cooperativas, bueno, para el caso de las fundaciones exclusivamente, su duración es indeterminada en el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque se da esa voluntad inicial a través de un patrimonio, o sea, un dinero para cumplir una voluntad altruista de interés general, que no es necesaria en el tiempo. En las corporaciones sí es necesaria esa vigencia, entendida, como les decía, como el periodo de duración, y tiene que ser determinada estatutariamente en años. Es decir, la asociación o corporación va a durar 1 año, 50 años, 90 años, 100 años. La ley no estableció tanto, pero sí estableció que podían hacerlo en el tiempo. Creo que me enredé un poco y quiero ser más claro. No estableció el tiempo máximo, es decir, no estableció que fueran máximo 100 años o 1000 años, no, simplemente estableció que se pudiera determinar en el tiempo la vigencia. La quinta, que habla en las fundaciones de las causales de disolución, se encuentran en la ley. Las fundaciones, como no se puede modificar ese patrimonio inicial, como es una entidad altruista de interés general, las causales de disolución solo se encuentran en la ley, en el Código Civil, básicamente en el artículo 652, que establece que estas entidades
solo se pueden disolver o solo se acaban cuando su patrimonio se extingue. Por eso es tan importante el patrimonio de una fundación, porque la única causal que trae ley es esa extinción del patrimonio. No obstante, hay otras, por decirlo, figuras que se pueden encontrar para que éstas eventualmente se disuelvan y son más lógicas que obviamente hay un amparo de legalidad. Por ejemplo, cuando un ente administrativo o judicial le cancela la personería jurídica, pues obviamente es una causal de disolución. Por ejemplo, cuando su objeto social se cumplió, por ejemplo, no sé, el objeto social era acabar con la pobreza en Colombia y logró su objetivo, pues ya el objeto es imposible de cumplir. Sin embargo, la única que está en ley, como les decía, es la extinción del patrimonio. Las asociaciones y corporaciones, como se basan en esa voluntad de los asociados, pues les es permitido disolverse y liquidarse por cualquier causal que ellos coloquen. Es decir, dentro de los estatutos ellos pueden colocar que la entidad se va a disolver simplemente cuando cumpla el tiempo. Se puede disolver, no sé, porque los asociados eran 10 y ahora hay 5. Cuando haya 5, pues es una causal de disolución, o simplemente por el tiempo, o por cualquier causal legal que se les ocurra. Se puede disolver, a diferencia de la fundación, que sí, por su tema de que es intocable esa voluntad inicial y es patrimonial, pues es muy diferente y no tiene como esas talanqueras para poder disolverse la corporación y asociación, a diferencia de la fundación. Y eso enmarca la sexta, y es que su objeto en la fundación, su objeto y régimen jurídico son fijados para siempre en el acto de fundación. Es decir, que ese objeto social, como les decía, es inmodificable y su naturaleza de fundación nunca va a cambiar. Las asociaciones y corporaciones, su objeto puede variar según la voluntad de sus asociados. Es decir, pueden decir que hoy van a ser temas ambientales, mañana temas sociales, después temas de salud, y pues les permite eso la norma, y eventualmente inclusive pueden mutar de corporación o asociación a otra figura que tendría que ser sin ánimo de lucro, pero pueden mutar porque pues la ley se los permite. Teniendo estos aspectos claros de competencia, de definiciones, perdón, de entidades sin ánimo de lucro, voy a pasar al segundo tema, y son las competencias de registro e inspección, control y vigilancia que pues tiene el Distrito Capital. Para comenzar, vamos a entrar en una parte de normativa que es necesario explicar para que entiendan cómo es el tema de inspección, control y vigilancia y cómo es ese tema de registro que maneja el Distrito Capital. Lo primero que voy a explicarles es que la Constitución Política determina unos artículos por los cuales se habla de inspección, control y vigilancia o del derecho a asociación. El primero de ellos es el artículo 15 constitucional, en el cual, en el último párrafo, determina que los entes de inspección, control y vigilancia pueden solicitar cualquier documento contable a miras de verificar qué está haciendo la entidad, ¿sí? Eso es importante dentro del proceso de inspección, control y vigilancia. Segundo, el artículo 38, que obviamente es el derecho a asociación, el cual permite la libertad de asociación y conlleva a varios principios, entre ellos la libertad de poder asociarse, la libertad de poder salirse de cualquier asociación, y todo basado en la voluntad. Y el artículo 189, que ven ahí, numeral 26, que está en azul, son las facultades presidenciales. El presidente de la República, como cabeza del Ejecutivo, tiene unas funciones determinadas constitucionalmente. La que nos interesa es esa del numeral 26, que básicamente determina que el jefe de Estado puede realizar la inspección y vigilancia a las entidades de utilidad común. De ahí sale que eventualmente el Estado colombiano puede entrar a vigilar y a inspeccionar lo que son conocidos como entidades sin ánimo de lucro para el sistema colombiano. La ley 22 del 87, que ven después de lo azul, es una ley que se hizo justamente porque se entendía en su momento que el presidente, por
tiene algunas facultades que obviamente no puede cumplirlas todas. Entonces, esa ley permitió que el presidente pudiera delegar esa facultad de inspección, control y vigilancia en gobernadores de departamento y pues en el alcalde mayor de Bogotá o alcaldesa mayor de Bogotá para ejercer esa función de inspección, control y vigilancia. Y determinó que las gobernaciones de departamento y el alcalde mayor de Bogotá iban a ejercer unas facultades de registro para el año 87. Antes del año 87 ya era el Ministerio del Interior, en algunas partes del Ministerio de Justicia, depende de la parte de la historia donde estuviéramos. Ellos realizaban el registro de las entidades sin ánimo de lucro y ese registro era para efectos de reconocer esa personería jurídica. A partir de, como les digo, de la ley 22 del 87, en el año 88, con el decreto nacional 1318 de 1988, el presidente de la República delega esa facultad de registro en gobernadores de departamentos y en el alcalde mayor de Bogotá y la facultad de inspección, control y vigilancia. Qué pena, corrijo un poco. Ese decreto 1318 da la facultad de inspección, control y vigilancia. La facultad de registro era dada por la ley 22 del 87. Así las cosas, a partir del año 88, el Distrito Capital de Bogotá y las gobernaciones de departamento comenzaron a ejercer no solo el registro para el reconocimiento de persona jurídica, sino la facultad de inspección, control y vigilancia, que cuando veamos la etapa de derechos, deberes y obligaciones, vamos a ver qué es lo que tiene que verificar el Distrito Capital en cumplimiento de estas facultades. Esos decretos nacionales que ven ahí al lado, como en la mitad de la pantalla, que es el 55 del año 90 y el 780 del 2016, uno es del sector educación y el otro es del sector salud. El 55 es del sector educación. En el año 90, esa delegación también se hizo de las entidades sin ánimo de lucro del sector educación y en el año 91 del sector salud. Sin embargo, ese decreto del 91, que era el 1088 del 91, fue recogido por el decreto 780 del año 2016. Posteriormente, en el año 95, entran las cámaras de comercio a registrar las entidades sin ánimo de lucro por regla general. Sin embargo, hay unas excepciones. Y les dejo acá el decreto 059 del 91 y el 848 de 2019, que son dos decretos distritales que determinan la forma como el distrito realiza tanto el registro de las entidades sin ánimo de lucro, que como les decía, en ese decreto ley 2150 del año 95 determinó que por regla general eran las cámaras de comercio. Más adelante en esta misma presentación vamos a ver que no todas van a cámara de comercio y el distrito, por unas excepciones que hay dentro de la misma norma, quedó con algunas facultades de registro, básicamente en los sectores de salud, educación y las que pertenecen al Sistema Nacional del Deporte. Pero lo importante de esta pequeña diapositiva es verificar que depende de dónde está ubicada la entidad, ese domicilio principal de la entidad es quién es el ente que le ejerza la función de inspección, control y vigilancia. Como les decía, la Constitución Política le dio las facultades al alcalde mayor o alcaldesa mayor de Bogotá y a los gobernadores de departamento. ¿Eso qué quiere decir? Que si la entidad está ubicada en Suba, que hace parte de una localidad de Bogotá, pues el ente de inspección, control y vigilancia será la alcaldía mayor de Bogotá. En cualquier parte de Bogotá, en cualquiera de sus 20 localidades, si su domicilio principal, no su dirección de notificación, no su dirección comercial, sino su domicilio principal está en la ciudad de Bogotá, pues es Bogotá. Ahora, si la entidad está con su domicilio principal, por ejemplo en Chía, Soacha, que son municipios aledaños a Bogotá, pues la competencia no es de la alcaldía de Chía ni de la alcaldía de Soacha, es de la gobernación. Todo lo que esté fuera de Bogotá hace competencia las gobernaciones de departamento. Para efectos, si hay una entidad que está en Villavicencio, pues la vigilará la gobernación del Meta. Si está en Medellín, la vigilará pues la gobernación de Antioquia, no la alcaldía. La única alcaldía que ejerce inspección, control y vigilancia es la alcaldía mayor de Bogotá, por ser distrito capital. Si la entidad sin ánimo de lucro está ubicada en otro sector que no sea Bogotá, pues le competirá a la gobernación correspondiente de
ese sector. El registro, como yo les decía, el decreto 2150 del año 95 determinó que la mayoría de entidades sin ánimo de lucro iban a ir a las cámaras de comercio, ¿sí? Básicamente para el tema ya de registro o de reconocimiento de personería jurídica, tanto en las cámaras de comercio como en el Distrito Capital es muy similar, si no idéntico. El 2150 del año 95, en su artículo 40, determinaba que las entidades sin ánimo de lucro se constituían por escritura pública o documento privado. En esta tienen que ir los estatutos. Esos estatutos se pasan al ente que va a hacer el registro. Para el caso de algunos serán las cámaras de comercio, las domiciliadas en Bogotá, pues la Cámara de Comercio de Bogotá, que realice una revisión formal que cumpla los requisitos de ese artículo 40 del año 95. Es decir, que tenga dentro de su documento privado su objeto, nombre, dirección, que vengan los estatutos y una serie de reglas que se encuentran ahí mismo. Ahora, si no cumple uno de esos requisitos, pues eventualmente tendrá que adecuarlos a la norma. Posterior a eso, de que la entidad está registrada en la Cámara de Comercio, ya adquiere su personería jurídica, o sea, nace a la vía jurídica, cumple el efecto de publicidad y nace a la vía jurídica. Después de ello, tiene 10 días para remitir los documentos, tanto estatutos como acta de constitución, al ente de inspección, control y vigilancia. Ahora, las que se van a registrar en el distrito tienen que cumplir exactamente lo mismo, presentar su escritura pública o documento privado con sus estatutos ante el ente. Esa es la foto de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, en la cual tienen que ellos verificar que esos estatutos están de acuerdo a la norma y así pues adquirirían su personería jurídica. ¿Cuáles son las facultades de registro que tienen esos entes? Que ya se los voy a decir. Sin embargo, quiero que quede claro cuáles son esas facultades. La primera es reconocer, negar o cancelar la personería jurídica. Obviamente, las mismas facultades que tiene la Cámara de Comercio, a excepción, pues, obviamente, de la cancelación, que la cancelación sí lo puede hacer Cámara como registro, pero pues no como sanción. Aquí las entidades que hacen parte del Distrito Capital, como tienen las dos funciones, tanto de inspección, vigilancia y control, como de registro, en especial, vuelvo y les digo, en especial no, únicamente salud, educación y cultura, pero cultura no ejerce la actividad de inspección, vigilancia y control, que ya lo miraremos. Y no los quiero enredar con esto, quiero primero que todo revisar una de esas facultades de registro. Ejercer la función de registro y trámites derivados de ella según delegación hecha por el Gobierno Nacional. Como yo les decía, el presidente de la República delegó esas funciones de registro y trámites derivados de ella, que básicamente son la inscripción de la entidad sin ánimo de lucro, la inscripción de nombramientos de representantes legales, revisores fiscales, dignatarios, miembros de junta directiva y demás. La aprobación de estatutos y sus reformas, realizar los registros, como les decía, de representantes legales, ya lo había dicho, la expedición de certificados que acrediten que la entidad existe, de existencia y representación legal, donde está obviamente inscrito el representante legal, su junta directiva y revisor fiscal, si lo hubiere, dirección, teléfono, mail, dirección de notificación y demás. Y certificar sobre los aspectos que obren en los expedientes, es decir, actas y demás documentos que reposen en ella son las facultades de registro. Y pues la expedición de copias de los documentos que hagan parte de los expedientes siempre y cuando no tengan reserva. Las facultades de inspección, vigilancia y control, para entenderlas un poco, me quiero referir muy rápidamente a qué es inspección, qué es vigilancia y qué es control. La inspección, pues ahí está la definición, pero básicamente la inspección es la facultad que tiene el Estado de solicitar cualquier información que tenga la entidad, de pedir esa información, ya sea jurídica, contable, administrativa, y revisarla y que esa documentación cumpla con las normas, ya sea nacionales o eventualmente distritales, ¿sí? Pero que esa entidad
cumpla o tenga esos documentos. Esa es la facultad de inspección. La vigilancia es una facultad de que a partir de esa información que nosotros tenemos, verificamos que realmente ese objeto se cumpla y los dineros se reinviertan dentro de ese objeto social. La vigilancia es para verificar que realmente la SAL, tanto en su formación como funcionamiento, desarrolle ese objeto y cumpla la ley y obviamente sus estatutos. Y por último, pues la facultad de control es la facultad sancionatoria del Estado, la facultad sancionatoria en la cual la autoridad o el ente de inspección, control y vigilancia puede realizar acciones para que la entidad subsane una situación, ya sea de orden jurídico, contable, económico, administrativo, o que de pronto esté generando un impacto social a la sociedad, y la imposición, como les decía, de sanciones, que puede ser pues suspensión, cancelación de la personería jurídica, entre otras sanciones que tenemos como ente de inspección, control y vigilancia. Ya para casi terminar, les voy a explicar ahora sí cuáles son las competencias que hay en el Distrito Capital. Bogotá o la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Distrito Capital, está conformada actualmente por 15 secretarías. De esas 15 secretarías que son sectores dentro de Bogotá, hay 8 que están ejerciendo la función de inspección, control y vigilancia. La primera que vamos a hablar es la Secretaría de Educación del Distrito Capital, la cual ejerce 2 funciones. Una es la función de registro y otra la función de inspección, control y vigilancia. Esta es una de las excepciones que les hablaba que estaba en el decreto 2150 del año 95, en el cual no van a Cámara de Comercio. ¿Cuáles no van a Cámara de Comercio? Las entidades que tengan por objeto la educación formal o la educación para el trabajo y desarrollo humano. La informal sí va a Cámara, pero cuando es complemento de las 2 primeras, pues será para el caso del Distrito Capital, la Secretaría de Educación la que realice este registro. La definición de educación formal, de educación para el trabajo y desarrollo humano, pues está en la Ley Nacional de Educación, que es la Ley 115 del año 94. Podemos entender así como a grosso modo que la educación formal son todo lo que tiene que ver con la educación que forma al individuo, es decir, después de los 3 años va jardín, prejardín, transición, obviamente, y hasta lo que es primaria, secundaria, media vocacional, es la educación formal. La educación para el trabajo y desarrollo humano es aquella que complementa esa educación formal. Y por norma, tiene que ser arriba de 160 horas y tiene que cumplir unos planes educativos que no quiero entrar en detalles porque es un tema bastante amplio y lo pueden pues obviamente revisar en la página de la Secretaría de Educación, pero lo que quiero que les quede en la cabeza es que todas estas entidades que van a colocar, por ejemplo, un colegio o van a realizar alguna institución educativa para el trabajo y desarrollo humano, si su objeto es ese y es a través de una fundación, corporación o asociación, tiene que inscribirse en la Secretaría de Educación y ella misma les ejercerá la inspección, control y vigilancia. Muy similar pasa en la Secretaría de Salud. Todas las entidades, fundaciones, corporaciones o asociaciones del subsector de la salud que tengan dentro de su objeto social la prestación de servicios de salud, que está definido en el artículo 4 de la Ley 10 de 1990, que se entiende por prestación de servicios de salud, deben ser registradas en la Secretaría de Salud del distrito. Y esta misma les ejerce la función de inspección, control y vigilancia. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte tiene 2 funciones también, pero es muy diferente a las 2 anteriores. La primera, vamos a hablar de la función de registro. Ellos registran todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Es decir, todos aquellos clubes deportivos, no sé, ligas de atletismo, documentos de entidades que agrupan de pronto deportes de alta competencia o que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, que está definido pues en la Ley del Deporte, que es la Ley 181 del año 95. El ente que la registra, es decir, la Cámara de Comercio, a grosso modo, o el ente que la registra, es la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La vigilancia de estas actualmente la hace el Ministerio del Deporte, antes Coldeportes. Eso respecto al registro.
Respecto a la Facultad de Inspección, Control y Vigilancia, Cultura tiene dos. Una son las entidades culturales, es decir, todas aquellas que tienen unos fines que se entienden como culturales. Eso está definido en el artículo 18 de la Ley Nacional de Cultura, que es la 397 del año 97, y básicamente son cine, televisión, teatro, artes escénicas. Todas ellas, estas entidades se registran en la Cámara de Comercio, pero su ente de inspección, control y vigilancia es la Secretaría de Cultura. Y aquellas entidades que son deportivas o cumplen unos fines deportivos, pero que no hacen parte del Sistema Nacional de Deporte, porque de pronto su objeto no les alcanza para ser una entidad deportiva, pero cumplen unos fines deportivos. Les pongo un ejemplo, de pronto una asociación para ayudarle a los niños a que aprendan a jugar fútbol. Sí, realmente no es una entidad que hace parte del Sistema Nacional del Deporte, es un fin altruista, puede ser una fundación, y eventualmente tiene que registrarse en la Cámara de Comercio, pero al no estar vinculada al Sistema Nacional del Deporte, es vigilancia de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Las entidades que hagan por fin la protección y defensa del medio ambiente, de recursos renovables, con eso qué quiere decir, agua y tierra, es decir, fuentes hídricas, bosques, todo lo que sea renovable y que tenga la defensa y protección es vigilada por la Secretaría de Ambiente y registrada en la Cámara de Comercio. Las fundaciones y corporaciones relacionadas con comunidades indígenas, es decir, que tengan un fin que ya sea cultural o que proteja a las comunidades indígenas, se inscriben en las cámaras de comercio, pero son vigiladas en Bogotá por el IDEPAC, que es el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, que hace parte del sector gobierno. Ahí entraría Secretaría de Gobierno, que también vigila las juntas de acción comunal, que a pesar de ser entidades de ánimo de lucro, pues tienen, como yo les explicaba al principio de la charla, una legislación especial. La Secretaría Distrital de Integración Social tiene una vigilancia respecto a las entidades o personas jurídicas que presten atención integral a niños y niñas entre 0 y 6 años de edad. Sin embargo, hay una vigilancia que podemos decir que es compartida, en el sentido que la Secretaría Jurídica, de la cual yo hago parte, nosotros al final de esta les mostraré, o acá de una vez, nosotros tenemos una competencia residual, es decir, lo que no sea de una entidad es competencia de la Secretaría Jurídica. Para el caso de Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría del Hábitat, ellos tienen unas funciones definidas. Para el caso de integración social, como les decía, entre niños y niñas de 0 a 6 años de edad, ellos expiden un registro de educación inicial y verifican en esos, llamémoslos jardines infantiles, que cumplen unos requisitos respecto de la actividad. Pero la persona jurídica que es propietaria de ese jardín infantil o que dentro de sus fines está el tema de atención integral, pues es vigilado por la Secretaría Jurídica. Asimismo, la Secretaría Distrital del Hábitat tiene una función específica en cuanto a que ellos vigilan todas las entidades que hacen captación y enajenación de recursos. Hay unas entidades que son denominadas OPV o Organizaciones Populares de Vivienda que hacen planes y programas de vivienda por los sistemas de autogestión en los cuales la Secretaría del Hábitat verifica y les da el permiso de captación y enajenación de recursos, verifica todo el proyecto de vivienda y todos los dineros que de ahí, de cómo los perciben y cómo los gastan, pero la entidad a través de la cual se creó esa Organización Popular de Vivienda, es decir, esa fundación o corporación, es vigilada por la Secretaría Jurídica. Y todas las que no se encuentren acá, pues son vigiladas por la Secretaría Jurídica por esa facultad residual que tiene la Secretaría Jurídica en cuanto a la que no esté ahí, sería de aquí. Y para terminar, pues básicamente las facultades que nos da la norma para ejercicio de la inspección, vigilancia y control es la facultad de pues, hacer visitas. Nosotros realizamos visitas de inspección a petición de parte o de oficio cuando la ciudadanía de pronto encuentra algo, pues simplemente nos avisa o algo que crean que no está cumpliendo con todo lo que hemos dicho en esta charla y lo que diremos posteriormente en la parte de obligaciones,
pues pueden avisarnos y nosotros podemos practicar visitas. Podemos, como les decía, solicitar informaciones, realizar exámenes de libros, solicitar proyectos de presupuestos. Cuando encontremos que no están desarrollando en sí su objeto social, lo están desviando o no están cumpliendo sus objetivos estatutarios, pues podemos adelantar un procedimiento administrativo sancionatorio para ya sea sancionar o solicitar a la entidad pues, que se acoja a las normas vigentes. Expedimos certificados de inspección, control y vigilancia para como le dice, pues certificar que realmente la entidad cumplió sus obligaciones financieras, pues imponemos sanciones a las que no cumplan. Dentro de esas sanciones está pues la cancelación y suspensión de la personería jurídica. Si nosotros llegamos a cancelar, pues automáticamente decretamos la disolución y liquidación de las mismas. Y obviamente realizamos otras actuaciones inherentes a esa facultad de inspección, control y vigilancia, que básicamente es que verificar que las entidades cumplan sus estatutos y en dados casos, cuando sus estatutos no cumplen, podemos requerirlos para que se acojan a la norma. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y les dejo dónde pueden radicar esta parte de dónde pueden radicar los documentos. Es importante en la presentación también, cuando les expliquemos ahorita de derechos, deberes y obligaciones, lo vamos a recordar nuevamente. Muchas gracias.